Muy bien, en este viernes 17 de diciembre de 2021 ya estamos con nuestro podcast constituyente, con Marcela Cubillos y Germán Concha, a 48 horas de esta elección, a 48 de que termine finalmente este año electoral que ha tenido tantas elecciones, ha sido todo, ¿no? Tan difícil, tan duro. Yo creo que todos queremos que ya llegue el domingo. Pero no podemos dejar de comentar desde la mirada de la Convención Constituyente, Constitucional, este proceso, ¿no? Que estamos a 48 horas. Por eso la primera pregunta para Marcela y para Germán, eh, cómo crees, Marcela, que ha influido la presencia de la Convención Constitucional en esta campaña presidencial que termina en 2 días más? A ver, hola, muchísimo, porque si uno piensa lo que empezó a pasar en Chile a partir de octubre del 2019, en ese minuto jamás hubiéramos pensado que íbamos a tener unas elecciones parlamentarias o presidenciales como las estamos teniendo, ¿no es cierto? Pareja, imagínate después del 16 de mayo, en que la centro derecha en el fondo es arrasada en la elección de convencionales. Entonces, el ver que desde el 16 de mayo, desde el 4 de julio que se instala la convención, estamos terminando con un Congreso parejo y con una elección presidencial, yo creo que de las más inciertas, ¿no es cierto?, en los últimos tiempos, en que nadie sabe qué va a pasar. Y eso yo creo que en gran parte es lo que ocurrió desde el 4 de julio en adelante. Uno ha visto una convención con ánimo refundacional, con ánimo maximalista, con un ánimo intolerante. Si uno se lo olvida, pero acuérdate lo que fueron las declaraciones del convencional Stingo antes de asumir, el convencional más votado que llega a la convención, y lo primero que dice aquí, los acuerdos van a ser los que nosotros decidamos. Si ustedes quieren sumarse, bueno, si no, no importa. Esa fue la actitud con la que llegaron. Después, ¿para qué decir? Con una convención que ha hecho noticias del día 1 pidiendo el indulto de quienes están privados de libertad por hechos de violencia, que insistió una y otra vez en vincular la convención a la violencia. Lo vimos poniendo como el símbolo del inicio del debate de fondo el 18 de octubre. Hemos visto, ¿no es cierto?, a la presidenta que ha sido el símbolo también de la validación de la violencia, como olvidar sus declaraciones, no soy Mandela, etcétera. Entonces, yo creo que esta convención, como lo hemos dicho tantas veces, hermanada a la violencia, intolerante, ¿no es cierto?, que hemos visto con normas que impiden el debate y la crítica política, y además con un ánimo maximalista. Digan lo que digan, pero tuvimos convencional como la Elsa Labraña diciendo, bueno, capaz que reinventemos el himno nacional. Entonces, yo creo que todo ese ambiente tan extremo, por supuesto que creo que ha influido en que tengamos un Congreso equiparado y que estemos ante una incertidumbre de dos fuerzas políticas que si lo hubiéramos pensado con el resultado electoral del 16 de mayo, jamás hubiéramos imaginado que teníamos una elección presidencial competitiva. Germán Concha, misma pregunta. ¿La presencia de la convención en la elección, crees tú que ha afectado? Hola, ¿cómo están? A ver, Eduardo, yo creo que sí, porque me parece que a la convención se le olvidó que en política uno es juzgado conforme a las promesas que hace. El votante mira la promesa que el candidato hizo, una vez electo, evidentemente, y en el buen sentido de la palabra se la cobra. Espera que actúe conforme a lo que prometió. Y el proceso constituyente fue planteado, sobre todo no solo de la perspectiva de quienes lo hegemonizan hoy día, sino que desde los intelectuales, o buena parte de ellos, de los centros de estudio, buena parte de ellos, y de la prensa, como una suerte de proceso que iba a permitir hacer algo que es imposible, que es resolver todos los problemas de todas las personas al mismo tiempo. Entonces íbamos a resolver todo con esta suerte de herramienta mágica, que era la convención, en la medida en que iba a generar esta constitución perfecta, y además esto se iba a dar en un ambiente de perfecta armonía, en que las cosas iban a funcionar solas, una suerte como mirada, no sé cómo graficarlo mejor, entonces, perdón por el ejemplo, pero como una suerte como mirada de Winnie the Pooh de la vida. Como si esa fuera la manera de hacer las cosas institucionalmente y como si así funcionara la realidad. Que está muy vinculado por lo demás al discurso de no fueron 30 pesos, fueron 30 años, digamos, que es como la idea de antes hubo desidia, hubo malintención, ahora vienen los buenos, los santos que van a hacer todo esto bien. Bueno, viene el muro de la realidad. La constitución, la convención, como decía Marcela, parte probablemente con uno de los bochornos institucionales, por decirlo en términos suaves, más grande que tiene la historia institucional de Chile, que es el 4 de julio. Esa ceremonia es de las cosas más lamentables y más tristes para la institucionalidad chilena, cómo funciona. Y de ahí en adelante, esto que era un conjunto de sueños, empieza a ser una suerte de pesadilla por capítulos, en el fondo. Y entonces es natural que los votantes digan, es que yo no voté por esto. Cuando yo voté por algo, no voté por esto. Yo no quería esto.
Aquí se ha dicho varias veces en este podcast, si usted quiere saber cuál es el gobierno que le ofrecen, bueno, mire cómo gobierna la convención. Si una cosa es decir algunas cosas y otra cosa es efectivamente tener el poder y por lo tanto ejercerlo. Y es evidente que desde las elecciones de mayo hacia acá, eso ha venido cambiando la opinión de las personas y las personas han ido rectificando, rectificando puede sonar como casi como educativo, pero más bien corrigiendo el resultado en la medida de lo que pueden hacer. No pueden cambiar la convención, no, pero pueden demostrar que esta idea que la mayoría de la convención parece tener en la cabeza de que se votó de una vez y para siempre la institucionalidad en Chile y que esto no se reajusta nunca, eso no es cierto. Y entonces evidentemente eso ha ido haciendo no solo que el Congreso sea distinto, sino que la composición de fuerzas políticas en Chile sea distinta. Si como dice Marcela, si uno hubiera pensado esto en mayo de este año, esta campaña y esta aproximación a 2 días de la segunda vuelta era completamente imposible de imaginar siquiera. Bueno, es lo que más o menos decía el presidente Ricardo Lagos en esta entrevista en El País de España, donde decía que el fenómeno Kast de alguna manera fue generado por la extrema izquierda chilena y se alarga un poco y abuso un poco de esa imagen que hace el presidente Lagos. ¿Será que la Convención Constitucional también le hizo campaña a José Antonio Kast en la manera en que actuó? ¿Diría usted? ¿Dirías tú, Germán? A ver, yo diría que en cierta forma sí, yo creo que el presidente Lagos junta 2 cosas en su afirmación. Una es que todos los procesos que pretenden hacer la revolución permanente, y esto no es ninguna novedad porque lo detecta el propio Lenin, digamos, requieren que en alguna manera, en algún momento se estabilicen. O sea, las personas no estamos hechas, salvo algunos ideólogos que son muy poquitos, a los cuales les gusta la revolución por la revolución, pero no estamos hechas para vivir en un ambiente de revolución permanente. Tenemos un anhelo de orden, de estabilidad, de tranquilidad, y eso aparece rápidamente, empieza a aparecer. Los únicos que no tienen eso, claro, si yo soy un académico que vive cómodamente, va a un lugar protegido, vive en un buen barrio, tiene su remuneración garantizada y publica papers, claro, yo puedo estar muy por la revolución en un país que no es el mío, o en un lugar, incluso que siendo el mío, que no me afecta a mi vida diaria. Pero como la mayoría de las personas no vive así, sino que tiene que vivir en el mundo real y le afecta la vida diaria, bueno, esas situaciones se traducen en que este tipo de procesos desgastan mucho. Ahora, yo creo que lo que llama la atención es que habitualmente en los procesos históricos es la propia revolución o el propio proceso revolucionario el que genera su estabilizador. Yo citaba a Lenin como el que estabiliza, tú miras a Napoleón, pero Napoleón viene de la propia revolución. Aquí sería lo interesante que el aparentemente derrotado, en una situación en que al principio, a partir del 18 de octubre, tú tienes una coalición de gobierno que en vez de defender lo que había hecho, y estoy pensando también en la concertación, en vez de defender lo que había hecho, se rinde rápidamente. Bueno, parece que ese mundo empezó a decir, ¿sabe qué? Parece que tenía sentido defender esa obra, recuperar algo de eso. Y más interesante creo que lo que dice Gabriel Boric al respecto, que dice algo parecido, me parecen las declaraciones de Gabriel Boric en el último debate. Si era casi había una persona en la concertación. Entonces tú dices, es muy notable que la propia campaña, el propio interés por ganar, le haga dejar de lado el discurso más duro y decir, bueno, le tengo que hablar a aquellos a los que demostré. Es muy fuerte esa imagen. Oye, Marcela. Sí, no, yo quiero agregar una cosa, porque yo creo que lo de Ricardo Lagos tiene mucho sentido, pero no solo desde el punto de vista ideológico. Yo siento que el favor que hace la convención en el fondo a la campaña de José Antonio Kast es que han mostrado una lejanía completa con el sentido común. Entonces, yo creo que lo que se ha vivido en la convención desde el 4 de julio ha sido muy fuerte porque es otro Chile. La gente de repente cuando ve las sesiones te dicen, o sea, aquí hay, no sé, es otro lenguaje, el hecho de no incorporar no sé, todo lo que pasó con el derecho de los padres a educar a sus hijos, de la República de Chile, etcétera, de todo lo que hemos visto de intolerancia es como una lejanía con el sentido común que la gente quiere recuperar.
Así es, Marcela, se nos pegó un poquito el audio está perfecto, pero tu imagen se nos pegó un poquitito mientras recuperamos la conexión contigo, que ahí se está recuperando, ahí volviste. Eh, la pregunta clave de esto es si gana uno o gana otro. ¿Qué pasa con la convención? ¿Qué pasa? ¿Qué crees tú que va a pasar, Marcela, tanto por ti, si gana Kast con la convención? ¿Qué pasa con la convención si gana Boric? Yo creo que en ambos casos hay una situación de incertidumbre, ¿no es cierto? Porque si gana Kast, bueno, la gran duda es si, ¿no es cierto?, si le van a respetar el periodo tal cual o si por cambios en el régimen de gobierno no le van a respetar el periodo presidencial completo. Y esto no es campaña del terror ni desinformar, sino que simplemente cuando pedimos que se hicieran las garantías de que al menos se va a cumplir el periodo de 4 años, no se quiso hacer un acuerdo en la mayoría de la convención ni nada, por lo tanto hay una incertidumbre en ese sentido. Y si gana Boric, hay otra incertidumbre, es si van a respetar el Congreso equilibrado que existe o a mitad de periodo, por cambio de las atribuciones del Congreso, van a llamar a nuevas elecciones parlamentarias para tener un Congreso para Boric. Entonces, yo creo que en ambos casos tenemos una incertidumbre dentro de la convención, que la convención tenía toda la capacidad de haberlo despejado y no lo quiso despejar antes de la elección. Germán, ¿cómo te imaginas la convención a partir del día lunes con Kast o con Boric en el poder? O sea, yo creo que lo más peligroso sería que la convención entendiera o siguiera tratando de entenderse a sí misma como el depositario de la voluntad popular de manera única, digamos, y por lo tanto su voluntad respecto de cuál hubiera sido el resultado presidencial deseable para ella, es la única que importa. Y lo que haya pasado en las urnas el domingo no es relevante. Y entonces, si ganó Kast, entonces tengo que hacerle la vida imposible, y no estoy haciendo una constitución para el país, sino que estoy haciendo una constitución contra un presidente. Porque esto es muy propio de la mentalidad totalitaria, es muy propio de la mentalidad jacobina, por lo demás, y de esta moralización de la política, es decir, que el pueblo vota y tiene sentido que vote cuando vota como yo quiero. Pero cuando vota distinto como yo quiero, porque se equivocó, porque lo engañaron, porque hubo una campaña de no sé qué, etcétera, entonces como que no vale. Entonces, como no vale, tengo derecho a alterar eso, y es un poco lo que dice Marcela. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago algunos cambios rápidos para que en las transitorias digo, del proyecto de constitución, pueda plantear que hay que llamar a elecciones de Congreso nuevo, hay que acortarle el periodo del presidente, como decir, ¿sabe qué? Lo que pasó el 19 de diciembre fue un error, y lo que pasó en noviembre con el Congreso también fue un error, pero nosotros lo vamos a corregir. Y entonces arreglo todo. Y a la inversa, si el candidato que gane el 19 de diciembre es finalmente Gabriel Boric, entonces, ven, se confirma que yo tenía la razón, se confirma que estoy iluminado y que eso no tiene alteración, y entonces lo que vamos a hacer, de nuevo, no es hacer una constitución para el país, para los próximos, que dure para décadas, sino que la vamos a hacer para asegurar que este gobierno, el que viene, pueda hacer todo lo transformador y lo refundacional que quiera hacer. Entonces, yo creo que el gran desafío, lamentablemente la convención no lo hizo antes de la elección, es comprometerse a hacer una constitución, un proyecto de constitución pensando en Chile, que se supone que es el encargo que se les dio, digamos. Oye, y hay una cosa ahí corta, pero además, dado el calendario que lo hemos hablado tantas veces, yo creo que gane Boric o gane Kast, ese plebiscito va a ser básicamente una evaluación en los primeros 6 meses del gobierno de Boric o de Kast. Entonces yo creo que eso también es una luz de alerta. Si gana Kast no, porque nosotros no tenemos ningún poder relevante adentro de la convención, pero si gana Boric es una luz de alerta de lo que hagan en la convención y lo que hagan los primeros meses de gobierno. Entonces uno siente que si gana Boric, bueno, va a querer gobernabilidad, uno tendría que pensar. Si quiere gobernabilidad, no parece tan razonable seguir pasando máquina adentro de la convención, porque ese plebiscito va a ser más bien una evaluación a esos primeros 6 meses. Y si gana Kast, pasa lo mismo. Entonces, yo creo que el calendario quedó teñido en que ese plebiscito, mucho más que sobre el texto constitucional, va a ser sobre lo que esté pasando los primeros 6 meses del gobierno de uno o de otro. ¿Puedo agregar una cosa breve? Por favor, adelante. Me preocupa especialmente, sobre todo si gana Kast, pero de cómo se han dado estas cosas con la convención, que es su relación con la libertad de prensa. Ya ni siquiera con la libertad de expresión, es un problema con la libertad de prensa en su sentido más profundo y en su rol, no solo por todo lo que ha hecho la convención o quienes la hegemonizan para tratar de que la prensa no pueda opinar, no pueda hablar, no pueda decir nada,
sino que además cómo eso es consistente con la actitud de Gabriel Boric a la salida del debate el otro día, la reacción ante el periodista de la radio Bio Bio, cuando lo amenaza literalmente. O sea, eso en cualquier país desarrollado, con libertad de prensa, habría generado un escándalo de una magnitud, se habrían ido todos los medios de prensa encima y habríamos tenido no solo una explicación, sino que habríamos tenido a ese candidato, más allá de lo que uno puede opinar o no, y más allá de qué candidato sea, cualquier candidato que hubiera hecho lo mismo, habría estado toda la vida dando explicaciones de por qué reacciona de esa manera. Y aquí no pasó nada. O sea, tú no viste ni al colegio de periodistas, ni a la asociación de la prensa, ni a los medios decir, esto es inaceptable. Pues es una persecución a la prensa. Entonces, es muy peligroso porque está dándote una idea de lo que puede ser una lectura, de decir, no, mira, esto pasó porque la prensa no nos sirvió como debería habernos servido. Y entonces vamos contra la prensa. Oye, lo que dice Germán, y aquí no hay que olvidarlo, porque esto no es que vaya a pasar o una luz de alerta. Acuérdate de los inicios de la convención. Así yo me acuerdo haber ido a muchos foros previo a la instalación de la convención, en que la gran pregunta era, ¿usted es partidaria de transparencia total? Y obvio, sí, nosotros siempre fuimos partidarios, y ellos también decían, no, aquí, pero la luz prendía completa, casi la convención en una casa de vidrio. Lo que nos costó que entrara la prensa a la convención. Si no eran partidarios que entrara la prensa a la convención, y por un argumento brutal. No, preferimos el streaming, decía, basta el streaming, porque si está la prensa va a entrar a interpretar, va a entrar a seleccionar qué transmiten y qué no, o sea, básicamente va a entrar a hacer periodismo, va a entrar a hacer prensa a la convención, y no lo querían. Si recién hace muy poco tiempo tenemos la posibilidad de tener la prensa dentro de todas las sesiones para que puedan mirar lo que pasa, mirar las conversaciones, entonces esto no es una cosa que pueda pasar, ya está pasando en el único ente que gobierna el Frente Amplio con el Partido Comunista. Bueno, muy buen punto, pusieron encima el desenlace de lo que fue otro de los grandes hitos de esta semana, que fue el debate presidencial y el final de este debate tan bochornoso como ustedes lo han descrito con este colega, ¿no? que pobre todavía debe estar durmiendo mal desde esa noche. Marcela Cubillos, Germán Concha, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto que vamos a estar la próxima semana interpretando, viendo además cómo el desenlace de la elección presidencial afecta el trabajo de la Convención Constitucional, que es la pega que nos convoca los días viernes en este espacio. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Hola, si aún no lo has hecho, suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube. Estarás al día de nuestros mejores programas que no encontrarás en otro lugar.